Bueno, seguramente la idea de movilizar el peronismo en función del pueblo afroperonista creo que realmente implica que estamos todos trabajando para realmente apoyar este momento de cultura nacional tan importante que nos da Cristina. Bocha, ¿cómo ves tú el tema de la cuestión del patrimonio cultural y la magnitud del afroperonismo? Hola compañeros, primero, antes de responder la pregunta de Carlos, agradecer al compañero García, agradecerle a los porteños, a los compañeros fundamentalmente de la Germán Oester, que los venimos atentamente siguiendo en sus trabajos. Nosotros en Córdoba realmente estábamos preocupados porque en la historia de Córdoba, como bien se dijo hace un rato, aparecían figuras que se repetían en los nombres de las calles, se repetían en el relato histórico de los maestros, en el relato histórico que se hacía en los medios de comunicación. Y Carlos, con el entusiasmo que había planteado desde África, todo el movimiento a favor de la reparación de lo que Élida nos está pidiendo, la reparación por la causa de los más olvidados, de los más invisibles de la historia, me entusiasmó para que trabajáramos el tema en Córdoba. Y empezamos a buscar, era difícil, habían desaparecido y los habían hecho desaparecer, eran los otros desaparecidos de la historia. Y realmente felicito a los compañeros de la Oester porque esta hermosa iconografía que nosotros no podemos disfrutar en el interior todavía, espero que la puedan llevar para allá, me hace pensar, viendo acá al comandante Chávez, al otro mestizo, al otro negro de la historia latinoamericana, que es Simón Bolívar, el muerto en San Pedro Alejandrino, al lado del compañero Germán Oester, me hace acordar que el mayor poeta de Venezuela, que es Tomás Eloy Blanco, tiene un poema, un hermoso poema que es una de las canciones más bellas que tenemos, que es Angelitos Negros. Que el negro José también forma parte de nuestro folclore, y que las canciones como el son cubano referido a la explotación de los negros son las tres más grandes canciones que aparecen en el folclore latinoamericano y que nosotros con la cual permanentemente nos congraciamos. Empezamos a trabajar en Córdoba y encontramos la figura de alguien que, además de haber sido figura del cordobazo, fue el único trabajador que llegó a la primera magistratura en su condición de vicegobernador, el negro Atilio. Fíjense en el nombre. Y además era peronista, era cabecita negra. Es decir, reunía todas las generales de la ley para que sospecháramos que Atilio, el inolvidable Atilio, con el permiso que me da seguramente Patricia, alguien que queremos entrañablemente, el negro Atilio, no solamente había sido muerto por peronista, por negro, sino con las formas de violencia más brutales que ejerció la dictadura, que era el ametrallamiento con 60 balazos. Eso quería decir que había una violencia que no tenía precedentes en las ejecuciones. Hoy lamentablemente el negro Atilio todavía debe ser reparado como debe ser reparada la comunidad. Todavía no tenemos una avenida ni una calle. El gobernador ha ofrecido que sea la autovía Altagracia. Nos parece poco, nos parece que ha habido demasiados homenajes a luchadores que se lo merecieron y que estuvieron, como bien se dijo acá, al frente de las luchas sociales. Pero sí había alguien que sintetizaba la época, que algo más que negro y que peronista era, porque nos representaba a todos. Nosotros estábamos en la lista verde de oposición a la conducción de la FATUM en ese momento, éramos no docentes y estábamos en la CGT legalista. Esa CGT la representaba el compañero Atilio López. En el nombre del compañero Atilio López nos hemos empeñado y estamos trabajando para llevar adelante lo que nos propone la Élida, la reparación histórica que nos proponen desde África, que nos propone Mandela,
para todos esos negros esclavos que fueron, como decía Bertolt Brecht, los que también hicieron castillos, los que también hicieron puentes, los que también hicieron casas, los que construyeron la patria. En el nombre de todos esos, gracias compañeros por recordar en esta noche a los afrodescendientes. Esto de lo afro-argentino, de lo afro-cordobés, también plantea el tema de lo afro-porteño. Yo quisiera que iniciemos un pequeño diálogo entre ustedes, saber cómo sienten. Yo tuve la oportunidad de conocerlo muy joven a Atilio en aquellas luchas. Entonces, yo antes de salir del exilio no sabía realmente qué era esta cuestión de lo negro, pero yo lo entendía como únicamente lo pobre, pero cuando voy en el exilio y me encuentro con compañeros exilados del Caribe, de África, y empiezo a cambiar, intercambiar con ellos, empiezo a entender la realidad de este país y empiezo a entender la verdad de lo que es ser argentino, que ser argentino no es ser europeo únicamente, pero es esencialmente afroargentino. Cuando lo veía a Atilio como dirigente sindical, yo trabajaba también en la sanidad ferroviaria y compartíamos la CGT con Atilio, realmente sentí el ímpetu que tiene hoy el afroargentino y que lo tuvo Atilio y que lo tienen todos los afroargentinos que realmente luchan por una patria mejor. Por lo tanto, creo que en el peronismo lo que nos distingue casi estratégicamente del conjunto de las otras fuerzas políticas es que el ser negro, el ser afroargentino, es realmente lo que nos caracteriza del resto de los partidos políticos y sobre todo del poder. Por lo tanto, abrimos un pequeño debate. Martín, no sé si tú quieres plantear algo, quieres decir algo. Realmente la idea es que en unos minutos le demos un homenaje a Patricia, ¿sí? ¿Había alguna pregunta? No, una sola tenía yo. Sí, acá el compañero. El tema de la reestructuración de los Borbones del Ernesto Río de la Plata, sí. Y no me queda tan claro que haya sido porque con una insurrección negra en América del Sur. Creo que tiene más que ver con un acomodo de la política internacional de Europa que con una situación real de América del Sur. Bien. Desde mi desconocimiento. Sí, sí. La historia de los negros en América del Sur, en América Latina, no ha sido escrita por los propios negros. Este es uno de los elementos que nos lleva a tratar de rastrear la historia con los elementos que existen en diferentes formas de patrimonio o de vestigio de esa historia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Caribe, desde la Dominicana, en el propio Haití, en Cuba, y veo que gran parte de los aportes de los negros están referidos esencialmente a lo que significaban sus formas culturales, a sus formas de cómo ellos hacían después de ser explotados, porque la historia estaba escrita así. Pero poco, en el sentido de analizar lo que era el cimarronismo, poco a poco se están comenzando a desarrollar estudios del cimarronismo, y el cimarronismo fue tratado en el 2001 en la Asamblea Mundial con el Racimo Endurba. Se planteó claramente que el nivel de insurgencia negra en frente a la esclavitud se daba no solamente en un escape personal, una resistencia local, sino en levantamientos colectivos. En Córdoba, por ejemplo, entre 1662 y 1720 hubo 60 levantamientos en todo lo que es tras la sierra, en lugares en los cuales, en pequeñas localidades, por ejemplo cerca de San Javier, se levantaron los negros y tomaron el cabildo y estuvieron resistiendo más de 8 meses hasta que realmente llegó la fuerza represora de los godos y los eliminó. Ese proceso que se iba dando en toda la región obviamente generaba inestabilidad en términos no solamente económicos sino políticos, porque los negros, le dije, compañeros, eran mayoría, y eso no se sabía. Le dije, Córdoba, casi el 50% de los que vivían en la ciudad de Córdoba eran negros. Había un 30% de población de pueblos originarios y un 20% quizás menos en algunas zonas del país. Y esto generaba una desigualdad táctica muy importante para cualquier levantamiento militar. Desde el punto de vista de la historia hay realmente estudios que están hoy día escritos en literatura anglosajona que plantean la presencia de los negros aquí. Mi pregunta al lugar, no he visto. Tiene que ver con
la decisión de la creación del virreinato que a mí me parece más una decisión de política internacional más que la presencia de los negros. También tenemos la abundante presencia de los negros en Brasil. Sí, sí. Colocar una palabra que se usa acá mucho como quilombo. Claro. El quilombo no es nada más que el agrupamiento de los negros en Brasil para producir la bueno, sí. No, está bien, no, yo entendí que era otro el planteo, pero bueno, en función de la separación y la creación del virreinato había un factor económico también, sin duda, pero también un esfuerzo militar. No fue construido por un tema de la presencia de la negritud o de las sublevaciones también nacionales, sino por una cuestión política interna de los Borbones con respecto a Europa. Sobre todo se la reforma borbónica, sin duda. Pero había un factor también. No era otro, era ese. Compañero, una pregunta aquí. ¿Usted? Sí. Sí, decía que, bueno, la diáspora peronista del exilio me llevó a los Estados Unidos y allí me pude relacionar con los movimientos afroamericanos, afroestadounidenses, en particular los que pertenecían al llamado nacionalismo africano, que son, como su nombre lo indica, bastante definidos en su reivindicación como nación. Este académico había estudiado mucho la situación de los descendientes de esclavos, de los esclavos y descendientes de esclavos, y él estaba convencido de que la Argentina era uno de algunos sectores del mundo, no muchos, pero que había varios sectores del mundo, donde la mezcla racial diluía la negritud, que aquí la negritud había sido más absorbido que en otros lados. Ese es un punto que puedo averiguar a través de este académico. El otro punto es recordar la historia argentina, que a veces se dice que la esclavitud se abolió en la Argentina con la Asamblea del año 13, cuando no es cierto. La Asamblea del año 13 declaró la libertad de vientres. La esclavitud se abolió aún después de la Constitución del 55. En ese periodo, los dueños de esclavos se llevaban a los negros a parir a otro lado para no perder su inversión. Yo creo que esos dos factores son los factores principales de la desaparición en buena medida de los negros visibles en la Argentina. De todos modos, ha habido unos momentos en la Argentina también que han censado la gente los argentinos con ancestro negro y han llegado a algunos números asombrosos. Yo el último que vi fue como 2.400.000 en un censo, además en un censo hecho a medio poncho. Sí, ahora creo que está en la universidad. De modo que lo que me interesa a mí marcar es que yo creo que hay esa cosa de autodenigrantes y paya de decir que no, que a los negros los matamos en la guerra de la independencia, que los mandamos carne de cañón, cuando San Martín nos enseña a Galazo, los artilleros negros eran un grupo de élite, no eran carne de cañón. Gracias.